Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Esperemos a que se conecten sus compañeros a eso. Cámara. Estamos en la semana 4, ¿no? Y déjenme verificar cómo estamos con el tema de los grupos. A ver, C grupo, C grupo, C grupo, C grupo, C grupo. Y por acá, ya, parece que estamos bien con el tema de los grupos, todos tienen grupos, ¿no? Les cuento que en la mañana tuve un pequeño problema, que perdí mi cámara y mi mouse. O sea, se desconfiguró, no sé por qué, pero parece que ya se arregló. Bueno, entonces según mis apuntes, en la última semana estábamos revisando las etapas del proceso de diseño del desarrollo de un sistema de información, que es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Entonces, estábamos viendo un esquema que implica 7 etapas del proceso de diseño de un sistema de información, y este es un diseño, es un diseño tradicional. O sea, el diseño tradicional contempla 7 etapas, ¿no? Que se conoce comúnmente como el sistema de cascada. Entonces me parece que estábamos en la segunda etapa, que era la determinación de los requerimientos de información del factor humano, es decir, que lo que nuestros usuarios esperaban del sistema. Entonces ustedes tenían que ir donde los usuarios, entrevistarlos, pues hablar con ellos y de esta manera poder determinar qué es lo que ellos están necesitando para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, en esta etapa de aquí, pues las personas que van a estar involucradas son los analistas de sistemas, o sea, ustedes en esas funciones, ¿no? Y los usuarios, que son los que utilizan el sistema. Entonces, ustedes van a hablar con ellos. También en esta etapa se habla con los gerentes, porque a veces los usuarios saben cómo se hace el trabajo, pero a veces no saben por qué se hace así. Entonces, los gerentes tienen un tipo de información que tiene que ver más con la dirección, ¿verdad? O las razones del por qué se va a hacer esos procesos. Bien, también, bueno, entonces en pocas palabras aquí ustedes hablan tanto con los niveles más jerárquicos de la organización como los de más abajo de la organización, y por eso es que dentro de sus habilidades está la habilidad de poderse comunicar con ambos niveles, ¿no? Entonces al usuario operativo ustedes no le van a llegar con que mira, este es un proceso optimizado y donde vamos a procesar los bits para que sea más rápido los tiempos de procesadores. O sea, no pueden llegar con esa información técnica porque los operativos no los van a entender. Y a los gerentes usted no les va a decir, mira, lo que pasa es que cuando su usuario hace clic aquí, eso le va a tomar unos segundos adicionales y entonces el usuario se aburre
¿sí? No le van a llevar con ese tipo de información que al gerente realmente no le importa. Entonces ustedes tienen que saber llegar a cada uno, ¿no? Al de abajo le van a decir que el sistema va a estar más rápido, más bonito, más interesante, más divertido. Y al de arriba, pues ustedes le van a decir que el sistema va a trabajar mucho mejor, que no se van a cometer errores y que eso se traduce en ahorro de recursos. Entonces hay que saber con quiénes ustedes van a hablar y cómo van a vender su trabajo, ¿sí? Entonces esa es la habilidad que ustedes tienen que tener. Para poder llevar a cabo esta actividad, pues ustedes tienen que estar al tanto sobre ciertas preguntas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, la primera pregunta sobre el sistema actual es el quién, ¿verdad? Entonces, el quién son las personas que están involucradas en el sistema actual, ¿no? El quién es quién va a usar el sistema, a quién le voy a preguntar, ¿verdad? ¿A quién le voy a preguntar sobre el sistema actual? Recuerden ustedes que para hacer levantamiento de información, ustedes no solamente tienen que preguntar por el nuevo sistema, sino que tienen que conocer el antiguo sistema. Tienen que conocer el antiguo sistema para ver qué hacía bien, para ver qué se puede mejorar, para entender dónde está el problema, ¿no? De lo contrario, pueden cometer el pecado de hacer un sistema exactamente igual, y un sistema exactamente igual no aporta en nada a la empresa. Entonces, las personas que les van a ayudar con este objetivo son los que están utilizando el sistema y son a estas personas que tienen que ustedes que preguntarle. Y para poder preguntarles tienen que identificar quiénes son. En una primera instancia ustedes se van a reunir con los jefes, con los gerentes, con los jefes departamentales. Y estos jefes departamentales, a pesar de que no conocen el 100% cómo funciona el sistema, pero algo han escuchado con el tiempo y ellos saben quiénes son los usuarios claves con los cuales ustedes pueden conversar. Entonces ustedes van, por ejemplo, con el gerente de ventas y le dicen, quiero conocer el sistema, ¿con qué vendedor puedo hablar? Y él le dice, háblate con fulano de tal, es el que más tiempo tiene aquí, es el que más utiliza el sistema. O háblate con Susana. Susana es la secretaria que más se queja del sistema actual. Entonces ella te va a decir qué problemas tiene. Entonces ustedes tienen que primero identificar con quién van a hablar, ¿no? No es que llegan y al azar dicen, a ver tú, ven acá, háblame del sistema. No, ustedes tienen que tener un plan predefinido. Bueno, y una vez que ustedes saben con quién van a hablar, tienen que saber el qué, ¿verdad? ¿A qué se dedica la empresa, no? Si la empresa se dedica a fabricar productos, de repente usted no le va a preguntar al usuario, oye, ¿cómo está el transporte aquí? Porque ese no es el tema de la empresa. Ustedes tienen que saber cuál es el objetivo de la empresa, a qué se dedica la empresa, cuál es el proceso de la empresa. Entonces, sus preguntas, de acuerdo al sistema, tienen que ir acorde a lo que la empresa quiere. Ustedes tienen que indagar para ver cómo el proceso de la empresa puede ser más productivo, ¿no? Entonces ustedes no van al usuario, o sea, ya saben quién es el usuario, pero no saben qué le van a preguntar. Ustedes tienen que saber qué le van a preguntar y eso va en función de lo que la empresa quiere mejorar, ¿no? De que la actividad realiza la empresa. Bien, la otra pregunta es el dónde. Entonces, ¿en dónde se va a llevar a cabo el trabajo? Entonces, para esto de aquí, ustedes tienen que conocer el entorno de trabajo, porque no es lo mismo vender qué sé yo, ropa aquí en el Ecuador que vende ropa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay temporadas, el mercado pide y por temporadas, el mercado allá también está acostumbrado a liquidaciones por temporadas. Y en cambio aquí en Ecuador pues no tenemos mayores temporadas, sino que tenemos moda. Entonces los mercados son diferentes. Por lo tanto, el entorno donde se va a llevar a cabo el trabajo también es importante. Conocer el ambiente de trabajo, las políticas, problemas logísticos, problemas sociales, problemas culturales. Todo eso ustedes tienen que dominar porque ustedes se están metiendo en casa ajena y entonces tienen que bailar pues con la música que tocan en esa casa ajena, ¿no? Entonces, por ejemplo, si allí, y esto es un figurativo, si ahí les gusta, si a ustedes les gusta el reggaetón, pero a donde ustedes van les ponen salsa, entonces ustedes no pueden llegar bailando reggaetón, ¿sí? Y esto tiene que ver con políticas internas, por ejemplo, si yo voy a hacerle un sistema a mi comisariato, allí ellos requieren que la gente trabaje mucho, ¿verdad? Pero no quieren invertir mucho, ¿sí? Entonces yo no les voy a sugerir un sistema que de repente sea muy caro o no les voy a sugerir interfaces que de repente sean muy caras, porque no es la política de ellos. Entonces no van a aceptar ese proyecto.
Entonces yo tengo que irles con algo que sea un poquito más práctico y barato, ¿sí? Para ellos. Pero si de repente el mismo sistema yo le voy a vender, digamos, a la compañía de Claro, entonces ellos están acostumbrados a utilizar cosas de punta, a utilizar tecnología de punta. Entonces yo no le voy a decir, mira, me encontré este sistema en internet, es viejito, pero funciona. Entonces eso no voy a tener aceptación. Ese es el tema donde ustedes tienen que saber el entorno donde ustedes van a llevar a cabo, tanto físicamente, ¿verdad? Como social y geopolíticamente. Bien, y de ahí tenemos el cuándo. El cuándo viene a ser la coordinación, o sea, con quién ustedes tienen que coordinar para llevar a cabo el proyecto. Eh, ¿Cuándo es factible sacar el proyecto? ¿Sí? ¿Cuándo van a empezar? ¿Cuándo van a terminar? Entonces ya tienen que tener un poco claro fechas de inicio y finalizaciones y tiempo que se van a demorar, ¿no? Y también tenemos el cómo. Entonces el cómo es de qué manera se van a realizar los procedimientos actuales. Y hay muchas maneras para hacer los procesos, ¿no? Y hay diferentes maneras de hacerlo y algunas ofrecen más rapidez, otras ofrecen más seguridad. Entonces ustedes dentro de su plan deben de saber cómo van a realizar los procesos actuales de la empresa, ¿no? Es decir, la metodología o la fórmula con que se van a llevar a cabo los procesos. Porque se pueden hacer de diferentes maneras, pero todo va a depender de la empresa. Y ustedes tienen que ajustarse a eso allí. Bien, entonces, estas son algunas de las preguntas que ustedes tienen que poderse contestar para salir de esta etapa ya con información. Bien, eh, siguiendo con esta etapa de aquí, pues ustedes tienen que preguntarse por qué la empresa utiliza este sistema actualmente. Esa es una pregunta también clave, ¿no? ¿Por qué utiliza este sistema? ¿Por qué no se compró otro? ¿Por qué no cambió? Entonces tienen que saber eso porque probablemente por allí existan algunos puntos que sean importantes para la empresa. Por ejemplo, la empresa le dice, ¿sabes qué? Este sistema es viejito, pero me da la información básica y no he encontrado otro sistema que me la dé. Entonces, quiere decir que hay una dependencia. O resulta que en el sistema viejo está toda la historia de los clientes. Entonces, para la empresa es importante la historia, ¿verdad? O resulta que con este sistema podemos utilizar esta interfase que es, esta interfase que es eh, principal, ¿verdad? Para el desarrollo de la compañía y sin la cual no podemos, de la cual dependemos mucho. Entonces, si está amarrado a una tecnología, ¿verdad? Yo mal haría en sacar ese sistema y dejarlo sin esa tecnología donde se basa su producción, ¿sí? Entonces, son cosas que tal vez no saltan a primera vista, pero que una vez que ustedes están averiguando, ¿verdad? Y hacen esta pregunta, entonces ahí entienden la importancia del sistema actual. Y de esa manera ustedes pueden tomar decisiones, ¿no? Aquí dice que, por ejemplo, la empresa puede tener bastantes razones por las cuales utiliza los métodos actuales, ¿verdad? Y que se tienen que tener en cuenta para un sistema nuevo. Yo, por ejemplo, trabajé en una empresa de venta de vehículos. En esta empresa tenía un sistema antiguo que estaba en la plataforma AS400, ¿verdad? De hecho, era más antiguo, estaba en una plataforma que se llamaba Sistema 36, que es más viejo que la AS400. Eh, Resulta que este sistema antiguo, que está en esa plataforma de AS400, perdón, de Sistema 36, era bien antiguo, pero resulta que como la empresa tenía un convenio con una empresa alemana, la empresa alemana, entre parte del convenio, estaba en que usen su sistema de información. Un sistema de información hecho, quién sabe, en los años 80, no sé, tal vez por allí. Entonces, no podían prescindir de ese sistema porque era el sistema de fábrica, mandaron cursos a Alemania, entonces había gente capacitada sobre eso. Y eso quiere decir que toda la dependencia y la historia, ¿verdad? Y manejaban un sistema de repuestos que se basaba en ese sistema, entonces era muy difícil que la empresa se deshaga de ese producto porque ahí estaba toda su historia y todo lo que vendían, ¿no? Y ya era hecho por los alemanes y a pesar de que era viejo, era bueno. Entonces, era un poco difícil deshacerse de eso allí.
Entonces, ¿qué plataforma utilizaban allí? Allí utilizaban un AS400 que para la época, para los años 90 era moderno, y sobre ese AS400 había un subsistema que se llamaba Sistema 36, y sobre ese Sistema 36 estaba montada una base de datos antigua, ¿verdad? De origen alemana, hecho en RPG2, que es un lenguaje horrible de programación, y allí estaba montado el sistema, ¿no? Y había un programador de los pocos que había en el Ecuador en esa época, hoy día ya deben haber muerto la mayoría. Entonces había un sistema que se daba mantenimiento en RPG, que era el lenguaje de programación, y, y que aparte de eso, estas personas recibieron capacitación en Alemania. Entonces era prácticamente inamovible ese sistema porque sin ese sistema no se facturaba repuestos y se perdía la historia y tampoco se daba reportes a Alemania que los exigía en ese formato. Y luego de analizar eso, pues la empresa años después hizo un proceso de migración y en ese proceso de migración compró unos servidores Unix, pero a esos servidores Unix les puso un emulador de S400 y a ese emulador de S400 se le puso el emulador del sistema 36 y en ese emulador del sistema 36 se puso el sistema viejo, ¿no? Entonces, años después se siguió manteniendo el esquema porque este esquema era básico para el funcionamiento de la empresa, entonces no fue posible, ¿verdad? Mediante el análisis no fue posible o no era factible invertir tanto para migrar ese sistema, porque tecnológicamente hablando no existían las personas con la capacidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, eso, ¿y eso cómo sale? Porque por ahí viene la pregunta, ¿por qué sigues utilizando ese mismo sistema viejo? Y las empresas a veces tienen muchas razones, ¿no? Para utilizar los sistemas viejos. Entonces, algo ofrece ese sistema viejo que no ofrece uno nuevo, o hay dependencia en la información, o hay dependencia política, en este caso fue una dependencia política, ¿verdad? Porque si sacaban el sistema, perdían, digamos, no incumplían el contrato con Alemania, entonces ese tipo de cosas se pueden dar y ustedes tienen que analizar el porqué de esta situación. Bueno, aquí yo creo que este párrafo está de más aquí, que en algún momento lo he de borrar, pero aquí se habla un poco de las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles son metodologías de hoy en día que ustedes van a estar muy familiarizados con ellas porque de hecho la van a usar para desarrollar de manera rápida software, ¿no? Pero en este caso esto es como un poquito de otra sopa que nos cayó aquí, ¿no? Entonces eso no sé por qué la mencionan ahorita, pero bueno, es un abreboca, digamos, es un aperitivo. Ya, aquí dice otra cosa, aquí dice es que a veces la razón por la cual utilizan los sistemas actuales es porque siempre se ha realizado de esta forma, ¿no? Entonces ahí viene la oportunidad para que ustedes como analistas mejoren los procesos. Yo no sé si a ustedes les conté, me huele que sí les conté la historia de la secretaria que tenía 20 años sacando el mismo reporte. Les conté eso la otra vez. No. No les conté. Ya, miren, resulta que, bueno, no sé si a veces me alargo con estas historias. Si les aburro así con estas historias, me avisan para hacerlas más cortas. Resulta que hace años atrás, esto creo que me lo contaron, ¿no? No, esto no lo viví yo, pero me lo contaron. Resulta que hace años atrás había un dueño de una empresa que era antigua, ¿no? De la vieja escuela que salió adelante, sacó su empresa y tenía su empresa y le iba bien. Entonces él necesitaba unos reportes semanales para poder tomar decisiones. Entonces él consiguió una secretaria, la contrató y le dijo que su misión era hacer un proceso, unos cálculos, y cuando tenga los cálculos les envíe esos reportes a su oficina para él con esos reportes tomar decisiones. Entonces todo iba bien allí, contrató a la secretaria, el negocio iba bien y todo muy bonito. Y años después, pues unos 10 años después, 20 años después, pues este señor falleció por causas naturales y el negocio lo heredó el hijo, ¿no? Entonces el hijo siguió pues allí trabajando con la empresa y todo bien, todo muy bonito. Y 10 años después de que el hijo estaba ahí en la empresa, se vio la necesidad de cambiar el sistema de información, y entonces contrató a un analista de sistema y dijo, bueno, mira, hazme un nuevo sistema porque ya tenemos un sistema muy viejito, muy obsoleto y ya llegó la hora de modernizarlo, ¿no? Entonces el analista de sistema pues se entrevistó con los usuarios y les preguntó los requerimientos y cuando llegó la secretaria
No, le dijo, bueno, buenos días, soy el analista de sistemas, dígame usted qué hace para ver cómo el sistema nuevo le puede ayudar. Entonces la secretaria del fallecido dueño dijo, mire, yo todas las semanas recopilo estos reportes de los departamentos, aquí proceso, hago una información y lo entrego a gerencia, ¿no? Entonces el analista de sistemas, al ver esos reportes, él vio que esa información ya se obtenía de otros departamentos, ¿no? Entonces él dijo, como que esto de aquí ya hay en otros departamentos. Entonces se dio cuenta que había una redundancia de procesos. O sea, un proceso que hacía un departamento lo estaba haciendo también esta secretaria. Entonces se dio cuenta de la redundancia, ¿verdad?, de los procesos y se quedó con esa duda. Cuando se entrevistó con el gerente le dijo, oye, mira, tú tienes una secretaria que te envía estos reportes aquí, pero tú también los puedes sacar de contabilidad por acá. ¿Por qué le pides esos reportes? El gerente, al ver esos reportes, dijo, yo no los reconozco, realmente yo no utilizo eso, y llamó a su secretaria privada y le dijo, mira, aquí hay unos reportes que dicen que yo proceso, ¿qué hay con estos reportes? Entonces la secretaria le dice, no, si esos reportes los trae la antigua secretaria de su papá, los trae todas las semanas acá, pero como yo no sé qué se hace con eso, yo los archivo, ¿no? Y así ya tenían como 10 años archivando esos documentos y que nadie les utilizaba nada y tenían pagándole a esta secretaria haciendo ese trabajo sin sentido, ¿no? El punto es que aquí el tema no es tal vez de despedir a la secretaria porque de todas maneras era apreciada porque sirvió a su padre, pero el punto es que se estaba haciendo un proceso irrelevante, había desperdicio de proceso, de tiempo de los departamentos, de papel e incluso espacio que estaban utilizando esos reportes en los archivos. Era un proceso innecesario. Y esto saltó a la luz 10, 20 años después, teniendo una persona solo dedicada a esto, ¿verdad? Eh, y le pagaban por eso, le pagaban por hacer algo que a nadie utilizaba. Y esto saltó porque se hizo un análisis, ¿no? Entonces, esto no hubiera saltado si no hubiera llegado el analista de sistema. ¿Qué les quiero decir con esto? Y esto que yo les estoy mencionando no es raro, no es raro encontrar en las empresas procesos que se hacen de manera inútiles y que se hacen por tradición. No, no sé si han escuchado el cuento del monje y el gato. ¿Sí lo han escuchado? No, No, no. es muy similar a lo que les acabo de contar. Resulta que había un templo budista donde había un monje que meditaba con sus pupilos, ¿verdad? Ellos hacían meditación y pasaban meditando en las mañanas, y meditaban y todo bien. Y entonces había llegado un gato ahí a esa comunidad, pues y el gatito estaba allí y merodeaba, un gato negro. Pero resulta que cuando ellos meditaban, el gato se comenzaba a pasear por todos los monjes, se les paraba en el cabello, los mordía, se paseaba, les ponía la cola y los desconcentraba. Entonces el maestro, al ver esto de aquí, pues entonces se enojó y le dijo a uno de los discípulos, dice, mira, vamos a meditar mañana, pero antes de meditar, agarra ese gato y amárralo a un árbol para que no esté molestando. Entonces el pupilo lo cogía y lo amarró a un árbol y así sucedió por años de años, ¿verdad? Amarrando el gato allí. Con el tiempo, pues, con el tiempo, el maestro murió y vino otro maestro y hacían las meditaciones y los pupilos seguían amarrando el gato negro, ¿no? Cuando un buen día, ¿verdad? Cuando un buen día, el gato murió, ¿sí? Y el maestro, pues, y viene uno de los pupilos y le dice al maestro, maestro, el gato negro murió, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos la meditación? Y el maestro le dice, rápido, consígase otro gato negro y lo amarramos al árbol para poder seguir meditando. ¿Sí? Y la cuestión es que se hizo una tradición, se hizo la tradición de amarrar el gato negro al árbol, pero el origen de la tradición era porque el gato molestaba, ¿no? Y cuando ya el gato murió, como no se tenía la información, ¿verdad? Como no estaban totalmente comunicados, se continuó con la tradición porque pensaban que era parte de la meditación. Entonces el problema se hizo parte del proceso. ¿Sí? Y esto es porque no hubo el debido análisis, ¿no? Y esto que les acabo de contar, como les digo, ocurre mucho en las empresas se hacen procesos. Yo créanme que me he pasado media vida con coraje viendo en las empresas cómo hacen cosas de por gusto, inútiles, y yo me da mucho coraje, pero a veces no siempre tuve poder de decisión y de opinar, ¿no? Entonces, molesta mucho ver cómo se desperdician los recursos. Bueno, morales del asunto, tienen que analizar porque hay procesos que tienen que encontrarle la razón, el por qué,
tienen que encontrarle la justificación de llevar a cabo esos procesos, ¿no? Y cuando ustedes no lo encuentren, eso entonces es una posibilidad para que ustedes puedan mejorar los procesos. Por ejemplo, a ver, les voy a contar una historia de cuando yo tenía su edad y hice un sistema. Hice un sistema que calculaba los números factoriales. Entonces, cuando hicimos ese programa, nos pusieron a concursar, ¿verdad? En la clase, quién hacía el programa que tomaba menor tiempo procesando los números factoriales, ¿no? Entonces yo hice un programa y mi programa era sumamente bueno, le ganó a casi todos, quedé en segundo lugar, por decirlo así. Entonces yo quedé en segundo lugar porque mi proceso cogía los factoriales y calculaba y hacía una serie de bucles para calcular los factoriales y tomaba uno que otro atajito por ahí, ¿no? Entonces era bastante bueno y procesaba en un tiempo mejor que todos los demás que no hacían optimización de código. Pero hubo un compañero que se puso a investigar un poco la teoría de los factoriales y entonces él no procesó por bucles, sino que él utilizó otros principios matemáticos y entonces él logró calcular los factoriales en base a principios matemáticos. Entonces su programa, obviamente, al no utilizar bucles, ¿verdad? No utilizar procesos repetitivos, simplemente le decía, hacía un proceso repetitivo y decía, hasta aquí, de aquí me salto 100 números. Hasta aquí, aquí me salto 1000 números. Entonces él se iba saltando los números factoriales y de esta manera consiguió emitir los 100 primeros números factoriales en un menor tiempo. Pero, ¿qué es lo que él hizo diferente? Él cambió el proceso. Entonces, hay procesos que se pueden hacer de una manera y con el avance tecnológico, con la tecnología, ahora se pueden hacer de otra manera, acortando los tiempos, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver aquí, pues en el momento que ustedes están determinando los requerimientos de información, tienen que analizar los procesos y tienen que ver si esos procesos se pueden realizar de otra manera que se mejoren. Entonces, cuando terminen ustedes esta fase de aquí, ustedes ya tienen que tener una idea de cómo van a realizar los procesos de manera que estos procesos sean más eficientes. Y ustedes ya tendrán una idea de cómo se va a mejorar, ¿verdad?, la utilidad del sistema actual, ¿verdad?, en comparación con el nuevo sistema, ¿no? Entonces el nuevo sistema deberá tener más capacidad, deberá estar más moderno, deberá permitir más interfaces, deberá tener procesos más optimizados y al final de esta etapa ustedes también deberán saber cómo funciona la empresa, cómo procesa su información, deberán saber ustedes quiénes son las personas claves, cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son los datos que se manejan en la empresa, cuáles son los procedimientos que están allí. Es decir, ustedes deberán ser unos saberlotodos de la empresa. Es la única manera que ustedes van a poder diseñar un buen sistema. Tendrán que involucrarse, ¿sí? Van a tener que involucrarse aquí. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya, ¿no hay preguntas? Ya, si no hay preguntas, pues seguimos. Déjenme revisar aquí. Recibí un mensaje, pero hay un decreto ejecutivo. Aquí vamos a ver qué es ese decreto ejecutivo. Déjenme ver si no es algo serio. Considerando, ajá, aquí dice por qué considera, se profundiza más adelante, identifica este decreto los hechos. Oye, aquí están hablando de los virus. Lamentablemente yo no leo tan rápido. Vamos a ver. Aquí hay un análisis. A ver, aquí Ecuador, uy, Ecuador está a ver, Chile parece que está más vacunado, Europa, Norteamérica, ve, Colombia también está vacunado y ahí debajito de Colombia está Ecuador. Entonces, pero eso es ya ahora a poco, que recién es que comenzamos a vacunar. Déjenme ver, pero qué manda. Parece que es un decreto presidencial. Pero no dice, no sé si alguno de ustedes sabe de qué trata para no leerlo.
A ver, habla de la limitación de la libertad de reuniones. Ya jóvenes dejen de andarse reuniendo, que el virus está por allí y ahora es más contagioso y afecta a jóvenes de 20 a 50 años. ¿Qué más? Ordena limitar la foro de transporte público. ¿Qué más? Se suspenden los permisos de uso progresivo y voluntario en las instalaciones educativas para aquellos planteles, o sea, parece que las clases siguen suspendidas. Yo estoy leyendo así rápidamente, ¿no? Y las restricciones, a ver, dice que de lunes a viernes las restricciones van a ser de 8 a 6 de la mañana. O sea que ahora nos acostamos más temprano y nos levantamos más tarde. Yo justamente estaba saliendo a caminar en las noches. Ahora me voy a engordar más. Inviolabilidad de domicilio. ¿Qué más? Sí, bueno, por lo menos parece que no hay limitación en el tránsito, por lo menos no alcancé a leer, pero según veo vamos a seguir en confinamiento porque están hablando del problema este de que ya llegó esa cepa más contagiosa acá. Entonces, cuídense jóvenes y usen mascarillas las que son las N95, porque las mascarillas que son así de tela no son tan efectivas. Sigan con el distanciamiento social, ¿verdad? No se descuiden, no se confíen porque la cosa sigue fea, ¿no? Y vacúnense, ¿verdad? Los que tengan la oportunidad de vacunarse, vacúnense. Y las vacunas que están poniendo ahorita tal vez no son tan efectivas para la nueva cepa, pero son 33% efectivas. Entonces, entre nada, mejor es tener ese 33% de protección. Entonces, vacúnense, jóvenes. Bueno, si pueden y si lo deciden. Bueno, ya entonces vimos, ¿verdad?, los requerimientos de información. Ahora pasamos a la fase número 3, que es el análisis de las necesidades del sistema. Entonces, primera fase fue el planteamiento del problema y que nosotros identificamos dónde está el problema. Segunda fase, pues, fue el requerimiento de información humana, o sea, qué requieren nuestros usuarios para que el sistema les ayude a hacer su trabajo. Cuarta fase es qué necesita el sistema para poder cumplir con ese acometido, con esa consigna de poder ayudar al usuario. Entonces, el sistema también tiene sus propios requerimientos. Y para poder utilizar el sistema, pues hay unas herramientas que nos pueden servir. Algunas de estas herramientas funcionan de manera estructurada o gráfica, y entre ellas tenemos los diagramas de flujo de datos, los DFD, ¿verdad? Y estos sirven para poder graficar la entrada, los procesos y la salida de las funciones de la empresa, ¿no? Entonces, con este gráfico de flujo de datos, nosotros vamos a poder ver el flujo de información y de esta manera vamos a poder identificar problemas y más que nada el funcionamiento de los procesos, ¿no? También tenemos los diagramas de actividades o de secuencias. Entonces estos son para ver la secuencia de eventos, o sea, como una receta paso a paso de cómo se debe procesar la información. A partir de estos dos diagramas, nosotros podemos crear un diccionario de datos. Ustedes se recuerdan el sistema de acumulación de conocimientos, ese tipo de sistema que estaba a nivel administrativo. Un diccionario de datos caería en la categoría de ese sistema, ¿verdad?, que es acumulativo, donde a partir de los diagramas que hemos visto podemos crear nuestro propio diccionario de datos para poder definir los términos que usan la empresa. Por ejemplo, si la empresa usa un término llamado orden, entonces nosotros en el diccionario de datos ponemos la palabra orden con su definición. Una orden se refiere a la cantidad de pedidos que realiza un cliente sobre nuestros productos. ¿Sí? Parece sencillo, pero podría ser que en otros departamentos la palabra orden significa otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en el departamento de producción puede ser una orden de producción, ¿sí? Entonces no es una orden de pedido, sino una orden de producción. Entonces, para no confundirnos y para que todos hablemos el mismo idioma, va a ser necesario que creemos un diccionario de datos donde si alguien tiene dudas o si alguien no se ha empapado de la realidad de la empresa, puede acceder a este diccionario de datos y de esta manera tener en claro cuáles son los elementos que vamos a utilizar en el desarrollo del sistema y de esta manera cumplir con sus especificaciones. Es decir, no confundir una cosa con otra, ¿no?
porque uno de los típicos errores al momento de diseñar sistemas es que un programador entiende orden por una cosa y otro programador entiende orden por otra cosa, tomando esa palabra como ejemplo. Pero si ambos leen del mismo diccionario del dato que tiene las especificaciones de qué es lo que significa, entonces el nivel de error disminuye. Y lo que buscamos nosotros es hacer las cosas bien una sola vez. Ya, entonces por eso serían estos diagramas útiles para lo que es la definición del diccionario de datos, ¿no? También en esta etapa se pueden analizar las decisiones estructuradas. Las decisiones estructuradas son esas decisiones que uno toma en el negocio. Por ejemplo, yendo a un cliente, ¿verdad? Si paga en efectivo, le cobramos, le damos los productos y guardamos el dinero en caja. Pero una decisión podría ser, ¿qué pasa si el cliente paga en tarjeta de crédito? Entonces, en tarjeta de crédito cambia el procedimiento, ¿verdad? Allí lo que hacemos es que cobramos la tarjeta de crédito. Una vez que cobramos la tarjeta de crédito, le damos el producto, ¿verdad? Y mandamos el voucher acá. Si ya no mandamos el dinero, sino que mandamos el voucher. Entonces, los procesos tienen ciertas circunstancias que pueden cambiar el procesamiento lógico, ¿verdad? Entonces, esos procesamientos lógicos, para poder diseñarlos y desarrollarlos en el sistema, tienen que estar bien esquematizados, y para eso las estructuras de decisión nos ayudan para poder determinar cuáles son las condiciones, cuáles son las alternativas de cada condición, cuáles son las acciones y cuáles son las reglas de acción, ¿no? Entonces, con esto de aquí nosotros podemos diseñar interfaces o pantallas de captura de información que guían de mejor manera al usuario. Entre los métodos principales para el análisis de las decisiones estructuradas tenemos el inglés, o en este caso el español estructurado, que es idéntico a lo que ustedes conocen como un algoritmo, ¿no? Un algoritmo le dicen, haz esto, haz el otro, haz aquello. Entonces el español estructurado es lo mismo, es como un algoritmo. Es decir, instrucciones dichas en palabras. Pero a veces estas instrucciones se pueden malinterpretar porque a veces las palabras tienen doble significado, ¿verdad? Según el país de donde procedan. Entonces, no es tan seguro. De allí también tenemos las tablas de decisión. Las tablas de decisión son unas tablitas que es fácil de entender, ¿verdad? Y permiten hacer un flujo de decisiones, las cuales sí son bastante utilizados y que son útiles para los desarrolladores. Y también tenemos los árboles de decisión. Los árboles de decisión funcionan como grafos, es decir, esas bolitas con palitos, ¿verdad? Con más bolitas y más palitos, con ramas. Entonces, esos también se suelen utilizar, pero el que yo más he visto son las tablas de decisiones. Entonces, es de los que más se utilizan para tomar decisiones, ¿no? Aquí, cuando estamos analizando las necesidades del sistema, ¿verdad? Antes de hacer el desarrollo del sistema, en esta etapa de aquí, el analista de sistemas, ustedes que han estado en todo este proceso, van a hacer una propuesta de sistemas, ¿no? Esta propuesta de sistemas es una síntesis de todo lo que ustedes han averiguado con respecto a los usuarios, con respecto a lo que se va a utilizar, lo que se utiliza el sistema actual, ¿verdad? Con respecto a las estructuras del sistema actual, qué tan útiles hoy son, ¿verdad? También hay un análisis de costo-beneficio, es decir, que ustedes tienen que poner allí un plan de que cuánto se va a beneficiar la empresa con el nuevo sistema. También no todo es el desarrollo de un sistema, existen alternativas, ¿verdad? Y también se pueden hacer recomendaciones, ¿no? Entonces, van a hacer una propuesta de sistemas en la cual ustedes dicen, bueno, esto averigüé, así funciona tu sistema, esto es lo que yo te propongo, si hacemos esto que yo te propongo, vas a tener un ingreso de un 20% adicional, te recomendamos que capacites a los usuarios, ¿verdad? Y esa sería la propuesta. Entonces, los administrativos, es decir, las personas que los han contratado ustedes, los dueños de la empresa, ellos van a decir, ¿acepto o no acepto? ¿Sí? Es como una propuesta de matrimonio, donde ustedes le dicen, mira, te prometo una vida feliz, con hijos, con viajes, ¿verdad? No vas a trabajar nunca. Entonces ahí la novia pues tiene que decidir si acepta o no acepta ese compromiso, ¿no? Entonces es más o menos parecido a eso. Entonces así comienza este proyecto. Ahora, tienen que considerar que no necesariamente existe una solución y no todas las soluciones son el desarrollo de sistemas. Por ejemplo, una solución podría ser, ¿sabes qué? No te hago ningún sistema, tu sistema funciona correctamente, lo que pasa es que está lento porque tú no has invertido en memoria en disco,
Una solución alternativa es mejora el hardware de tu empresa, mejora el hardware para que tengas mejor capacidad de procesamiento y no cambias el sistema y te sale más barato. Es válida la solución. Otra solución puede ser, sabes que tu sistema está trabajando bien, pero la captura de datos podrías codificar y con esa codificación pues ya te libras de todos los errores de captura de datos y haces todo más rápido. Podría ser otra alternativa. Lo que les trato de decir es que no necesariamente tienen que desarrollar un sistema, pueden existir alternativas baratas incluso para solucionar problemas. Incluso a veces los problemas no son ni siquiera de sistemas, sino que son de procedimientos, son de autorizaciones, entonces a veces ni siquiera se necesita un sistema nuevo. ¿Sí? A veces los problemas son las personas. Bueno, cuando ustedes desarrollan y hacen un plan y hacen un análisis de un sistema y hacen una propuesta de un sistema, esta propuesta es muy personalizada para esa empresa, porque esa empresa tiene cierta gente, ciertas necesidades, ciertas maneras de hacer las cosas, ciertas políticas que les van a hacer únicas. Por lo tanto, cuando ustedes desarrollan una propuesta de sistema, si bien es cierto que va a ser parecidas a otras propuestas, pero van a ser muy personalizadas para ese problema en particular, ¿no? Entonces aquí lo que nos dice el texto es que no hay una única solución correcta, sino que pueden existir varias soluciones y que todo esto va a depender de las cualidades individuales que contiene esa empresa, ¿verdad? También tiene que ver de las cualidades que contiene el analista de sistemas. Por ejemplo, si yo ahorita les digo, desarrollemos un sistema de información, muy probablemente ustedes digan, bueno, te lo desarrollamos en lenguaje C. Pero si después de 2 años les pregunto, desarrollame un sistema de información, ustedes me van a decir, bueno, te lo desarrollo en Java. Pero si después de 3 años les digo, desarrollame un sistema de información, ustedes me van a decir, bueno, te lo desarrollo en Python. ¿Por qué? Porque en cada etapa ustedes han descubierto nuevas tecnologías, nuevas cosas y las van a aplicar según su nivel de conocimiento. Entonces, la solución va a depender también de la capacidad que tiene el analista de sistemas en ese momento, ¿no? No solamente tiene que ver con las circunstancias de la empresa, sino también tiene que ver con el profesional que allí está, ¿no? Entonces, estas son las consideraciones que ustedes deben de tener en el análisis de las necesidades. Bien, hasta allí, con respecto al análisis de las necesidades, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, Ya, entonces estamos viendo el ciclo de vida de desarrollo de un sistema de información. Este es el típico, el tradicional, el que nos presenta Kendall, ¿no? Este ciclo de vida que estamos viendo se aplica para desarrollo de sistemas grandes. No se suele o no es muy recomendable aplicarlo para sistemas chiquitos porque nos llenamos de mucha burocracia y no hacemos nada, pero para sistemas grandes nos permite tener el control. Cuarta etapa, diseño del sistema, ¿verdad? Entonces aquí vamos a diseñar el sistema, ya sabemos la información, ya sabemos lo que quiere la empresa, ya sabemos lo que quiere el usuario, ya sabemos lo que necesita el sistema, ya tenemos un poco en claro los términos y cómo funcionan los procesos, entonces ahora hay que diseñar el sistema. Antes de yo sentarme a programar, debo de tener un esquema de cómo quiero que funcione el sistema. Entonces aquí vamos a utilizar toda la información que recolectamos en las etapas anteriores para poder hacer un diseño lógico del sistema de información. Aquí nosotros vamos a diseñar los procedimientos y algunos procedimientos vamos a mantener, algunos procesos vamos a mejorar, pero aquí es donde lo determinamos, ¿sí? Simplemente hacemos como un esquema de trabajo. Y entre las cosas que debemos de considerar es qué datos necesitan los usuarios, y eso tiene que ser algo exacto, ¿no? ¿Cuáles son los datos que necesitan los empleados? Si mi empleado tiene que hacer el proceso de calcular el sueldo, entonces mi empleado necesita saber el sueldo correcto del empleado, la tasa de impuestos que paga ese empleado, el valor por hora que gana el empleado, las horas que elabora el empleado, y entonces con todos esos parámetros podrá calcular el sueldo. Si no tiene esos parámetros, ¿cómo puede calcular el sueldo? Entonces aquí yo tengo que darle exactamente, diseñar, ¿verdad?, las pantallas con los datos que van a ser necesarios para calcular los procesos. Si estoy calculando el sueldo del empleado, sería innecesario que le ponga, por ejemplo, que pongan ahí el número de hijos, que pongan por ahí el año de laborando en la empresa. Entonces esos serían datos irrelevantes que no deberían estar en ese proceso. Y eso es parte del diseño, colocar solamente lo que necesitan
y sacar de repente lo que no se necesita. Ya, entonces la idea de esta parte del diseño sería ayudar que los usuarios completen la entrada de datos de manera efectiva. Entonces, para eso se van a utilizar técnicas del diseño de desarrollos de formularios o de páginas web que también les va a tocar a ustedes en su momento, ¿no? Por ejemplo, si los usuarios tienen que poner números, yo no le voy a dejar un campo abierto, le voy a poner un campo que solo permita números. Si el empleado tiene que poner el nombre, de repente yo ya le pongo que el nombre ya se haga con mayúscula para que no ponga minúsculas mayúsculas. Si el empleado va a ingresar sueldos, yo no voy a permitir que ponga sueldos negativos. Si el empleado va a ingresar a la ciudad, mejor le presento una lista para que ponga la ciudad. Si el empleado va a escribir el estado civil, mejor le pongo unos checkbox para que ponga el estado civil, para que no tenga que escribir. Todas estas son técnicas que van a permitir el diseño, el buen diseño, ¿verdad?, de los formularios y páginas web para ayudar a los usuarios a que ingresen información. Recuerden, donde puede venir el error es en el ingreso de la información, entonces debemos de prestarle especial atención para que los usuarios no se equivoquen al momento de ingresar información. Bien, también tenemos que considerar lo que es la tecnología HCI, es decir, la interfase computador-humano, es decir, que si nosotros podemos reemplazar a la parte humana por algún aparato que haga mejor las cosas que un humano, entonces debemos de proponerlo. La idea sería que evitarle, ¿verdad?, evitarle esa carga al humano de que tiene que estar escribiendo nombres y direcciones. Si de repente ya el usuario puede utilizar una lectora de código de barras, o ahora de los códigos QR, entonces es mucho más rápido capturar la información del humano y que no, y que sea correcta, ¿verdad? Entonces debemos de considerar si nuestros sistemas necesitan algo de eso, o si puede extraer la información de otros sistemas, o de qué manera yo puedo mejorar eso ahí, ¿no? Bien, cuando trabajamos en las interfaces de los usuarios, que es una parte del diseño, ¿verdad? Debemos de trabajar con el usuario, es decir, que le podemos presentar al usuario incluso en papelito, en un papel así mugroso, con manchas así, sucio. Le decimos al usuario, mira, aquí con lápiz te dibujé la pantalla, sería si la pantalla te parece bien. Y el usuario va a tener su punto de vista. No, sabes que es que yo primero, en el formulario me llega a mí primero la fecha y después me llega el nombre. Entonces aquí tú en tu formulario tienes el nombre y la fecha, entonces eso me va a hacer que yo avance y luego retroceda y eso no es muy ordenado. Entonces ustedes van a tener la retroalimentación que les va a dar el usuario de lo que ustedes le presentan, ¿no? Generalmente ustedes presentan aquí prototipos o solamente las pantallas y ya con eso el usuario pues puede darles a ustedes mucha retroalimentación. Ya, y la idea que ustedes diseñen, pues, lo que ustedes diseñen, pues, sea fácil de entender, ¿verdad? Sea seguro y también, pues, que sea atractivo, ¿verdad? Y no sé cómo sería hacerlo divertido para el usuario, pero si pueden hacerlo divertido, háganlo divertido para que el usuario no le dé estrés postraumático, ¿no? Dentro de las interfaces de usuarios que ustedes pueden considerar, pues obviamente está la típica, que es el teclado, y también están las interfaces gráficas como son los ratones, las pantallas táctiles, los lectores, y si por ejemplo ustedes están pensando en lectores de tarjetas, ahora están las tarjetas inteligentes que ya no necesitan deslizar con banda magnética, ni nada de eso allí. Entonces todas esas consideraciones ustedes tienen que ver en el diseño. En el diseño ustedes deciden cómo va a quedar su sistema, ¿no? Es algo así cuando usted está pensando, ¿cómo quiero que sea mi novia ideal? Yo quiero que sea alta, quiero que sea divertida, que sepa bailar, que cuente chistes, que tenga ojos verdes, que sea modelo, que sea independiente, ¿verdad? Que sea comunicativa. Entonces, así como usted hace un plan, ¿verdad? De cómo va a ser su novia o su novio para la señorita, así mismo usted hace el sistema, cómo quiere usted que el sistema quede, ¿no? Entonces hace esa especie de diseño, ¿verdad? De cómo va a ser su novio o su novia, ¿verdad? Y lo que es el sistema, ¿no? Después la realidad, pues ya tristemente la realidad puede ser otra, pero por lo menos en los sistemas hay que tratar de no equivocarse. Bien, dentro de la fase de diseño hay que también diseñar lo que es la base de datos, ¿no? El tema de la base de datos es importante porque allí se van a guardar todos los datos y la base de datos tiene que también estar pensada a futuro. Entonces ustedes tienen que ver qué base de datos voy a utilizar. Voy a utilizar una base de datos que en 2, 3 años se me quede chiquita, o que no pueda crecer, o que sea complicada, o que no le puedo poner más aplicaciones allí.
Entonces, decidir cuál va a ser el motor de la base de datos es importante, y también la estructura de la base de datos siempre tiene que ser una estructura que permita el crecimiento, ¿verdad? Siempre tienen que permitir algo que permita crecer. Ustedes no van a hacer un sistema como una caja fuerte que no puede crecer, sino que tiene que ser algo flexible, como un globo que se puede expandir. Entonces, en base de datos también tienen que saber escoger las bases de datos para no quedarse en camisa de once varas. No, a lo mejor el sistema es bonito, es funcional, pero la base de datos no permite ir más allá. Y a veces, muchas veces, pues se pierden, se caen diseños porque hay algún detalle técnico que no los deja crecer, ¿no? En esta fase de aquí también ustedes tienen que seguir trabajando con los usuarios para diseñar la salida. Si la entrada de información es importante, la salida de información también es importante porque allí es que se va a ver la información. Entonces ustedes con los usuarios van a revisar, van a ver si el sistema efectivamente ofrece la información, si la información está en el formato adecuado, si la información sale a tiempo, si cumple el objetivo, la información, ¿verdad? Y si el usuario queda contento y si con eso puede trabajar. Entonces, aquí también tienen que trabajar con los usuarios para diseñar esas pantallas de salida, que pueden ser pantallas o reportes, o tal vez incluso archivos, ¿no? Bien, aquí, en esta etapa de aquí, también el analista, o sea, ustedes van a diseñar los controles y procedimientos de respaldo. Yo siempre he dicho que cuando uno es un analista de sistemas, uno no le pagan por programar, por diseñar, por trabajar con los usuarios, ni hacer sistemas. A ustedes la mayor parte de la información le pagan es por custodiar la información. O sea, ustedes son custodios de información, ¿verdad? Usted puede cometer un error en el programa y se arregla. Usted puede interpretar mal a un usuario, pelearse con un usuario y se arregla, ¿verdad? Si un usuario no le hace caso, pues usted lo despide. Si usted no hace caso, pues usted lo despide. Si usted programa mal, pues contrate un programador que lo haga bien. Pero si usted pierde la información, si usted daña la información, ¿qué se hace ahí? Entonces, ahí no hay muchas opciones. Entonces, su sueldo, ¿verdad? El sueldo bueno que ustedes le paguen es porque usted cuida la información. Yo siempre, antes de tocar la información, saco respaldos, ¿verdad? Y esos respaldos tienen que sacarlos en otros discos, en otros medios, para que ustedes puedan recuperarse de cualquier catástrofe, ¿no? Entonces, ustedes tienen que crear aquí políticas de respaldo. La típica política de respaldo es la política abuelo, padre, hijo, ¿verdad? Es decir, sacar respaldo diario, sacar respaldo semanal, sacar respaldo mensual. Y yo en una empresa que elaboraba sacábamos respaldo anual. Entonces, se sacan respaldos para poder recuperarse de cualquier siniestro que pueda ocurrir en el tiempo y en el espacio, ¿no? Exagerando un poquito el tiempo. Entonces hay que sacar respaldos porque ustedes van a proteger los datos, porque por último ustedes pueden meter la pata, pero si pierden la información no hay perdón ni olvido allí. Entonces no se pueden arriesgar a eso de allí. Para esto de aquí, que pueden crear políticas de respaldo y el sistema tiene que hacer políticas de respaldo. Usted no puede generar un sistema, usted entrega el sistema y el día de mañana se daña el disco duro, le dicen, oye, ¿y la información? Y usted le dice, no sé, yo ya hice el sistema, la información no es mi problema. No puede decir eso. Usted tiene que decir, ahí quedó una política de respaldo. Si la empresa no siguió la política de respaldo, ya es cosa de la empresa. Pero usted tiene que dejar su política de respaldo, no los puede dejar a merced, ¿verdad? De algún accidente con la información que llegue a ocurrir. Bien. En esta parte del diseño del sistema también ustedes tienen que producir paquetes de especificaciones de programas para los programadores. Son ustedes, los analistas de sistemas, que en algunas veces van a hacer el papel de desarrolladores, ¿sí? Pero si es un sistema grande, probablemente estén como analistas de sistemas. Son ustedes los que han hablado con los gerentes y con los usuarios, los que entienden, ¿verdad?, la empresa, los que entienden los procedimientos y los que saben qué se va a hacer. Pero no son ustedes los que van a desarrollar, o por lo menos no en la mayoría de los casos. Como ustedes no son los que van a desarrollar, ustedes tienen que crear un paquete de especificaciones donde ustedes le dicen al programador, desarrollate esta pantalla, aquí vas a permitir el ingreso, aquí vas a calcular esto, aquí está el diccionario de datos de los términos que vas a utilizar, aquí están las fórmulas de los cálculos que vas a utilizar, tienes que procesar a ti, tienes que guardar en esta tabla, tienes que guardar en este campo, con este formato, tienes que validar esto, el otro y aquello, utiliza este lenguaje de programación, utiliza estas rutinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes le dan un menú de especificaciones al programador
para que el programador no se pierda, ¿no? Si el paquete de especificaciones decía, desarrollate esto de aquí en Java, y el programador les ofrece en Python, entonces ustedes lo que le van a decir es, oye, te di un paquete de especificaciones donde decía en Java, ¿por qué desarrollaste en Python? No, es que para mí Python es más bonito. No, pues entonces ahí en ese momento ustedes lo expulsan, lo botan, ¿verdad? O lo multan o algo hacen porque por algo dieron un paquete de especificaciones. Es más o menos cuando su mamá los manda a la tienda y les dicen, tráeme 1 litro de leche, y ustedes van y le traen un paquetito de leche condensada, entonces su mamá le dice, ¿qué trajiste? Yo no te pedí esto, regrésate a la tienda, y ustedes van, pero si es lo mismo, que te regreses, que te pedí leche. Entonces ustedes van así, se regresan y tienen que pasar todo eso, ¿no? Entonces, eso no se espera que ocurra, por eso se hace el paquete de especificaciones, para que nada quede en el aire, para que el programador no diga yo no supe, yo asumí, yo no entendía, tiene que estar claro allí. Y como ustedes son analistas de sistemas y hablan el lenguaje de la programación, entonces no deberían de existir discrepancias. Y si la hay, aquí está el paquete de especificaciones donde dice quién tuvo la culpa. Si usted no puso que desarrolle en Java, es su culpa. Si usted puso que desarrolle en Java y el otro lo hizo en Python, es la culpa del programador, ¿sí? Pero eso no debería ocurrir. Bien, entonces cada paquete dice debe contener los diseños de entrada y salida, lo que se espera, ¿verdad? Que haya allí, las especificaciones de los archivos que se van a utilizar, ya sea para entrada o salida de datos, los detalles del procesamiento, si hay fórmulas, funciones o tiene que haber descripciones de los procesos, también puede incluir árboles de decisión, por ejemplo, si es un proceso que permite el recibo de un pago, tiene que decir allí, si es en efectivo, guarden la tabla en efectivo, pero si es en crédito, guarden la tabla de crédito. Entonces, tiene que existir flujo, ¿verdad?, de información allí donde especifica qué ocurre si pasa una cosa y qué ocurre si pasa otra cosa. Se suelen utilizar gráficos UML también. Los diagramas de flujo de datos también le sirven al programador para entender el flujo de información. Es decir, lo que usted no entendía y que luego entendió, ya usted se lo da desmenuzado en el idioma del programador para que él entienda sin tener que entrevistarse con los usuarios, ¿no? También allí se le da los nombres de las funciones, porque resulta que cuando se desarrollan sistemas, a veces ya existen bibliotecas de funciones que ayudan al desarrollo más rápido. Entonces usted le dice, mira, para calcular el sueldo no lo calcules, haz un llamado a esta función, que esta función te va a devolver el sueldo y ahí te olvidas de calcular. Ya, entonces eso estamos hablando que existen también bibliotecas de clases. Cuando estamos hablando de programación orientada a objetos, existen bibliotecas de clases. Les decía que cuando ustedes utilizan programación orientada a objetos, entonces ahí hablamos de bibliotecas de clases. Por ejemplo, si el programador va a trabajar con datos del empleado, usted le pone allí en la ficha técnica, le pone allí, si necesitas trabajar con un empleado, ya existe el objeto empleado, simplemente da referencia a sus métodos. Entonces ya el programador ya no desarrolla esa parte, sino que simplemente hace una cita, ¿verdad? Hace un llamado a esa clase. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? No. Ya. Entonces, estamos en la fase de diseño, me parece que era la fase 4. Y nos vamos a la fase número 5, que es desarrollo y documentación del software, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, ahora sí, recién en esta fase número 5, si no me equivoco, hay que desarrollar. Aquí sí, los programadores se sientan a programar. En primera instancia, ustedes van a hacer el papel de los programadores. Es decir, ustedes cuando trabajen en los proyectos, como recién están empezando, no van a hacer la función, el rol de analista de sistemas, sino que van a hacer la función de programador. Entonces ustedes van a ir ya cuando está en la mitad del proyecto resuelto y les van a dar una hoja de especificaciones para que ustedes desarrollen algo, ¿sí? Entonces ustedes van a llegar aquí, pero como programadores, pero en algún momento tendrán a cargo su proyecto y entonces ustedes harán la función de analista de sistemas
Y aquí, como analista de sistemas, pues ustedes van a trabajar con los programadores, ¿verdad? Con los que van a desarrollar. Entonces ellos todavía no tienen tanto desarrollado el criterio de análisis, pero sí tienen desarrollado las habilidades de desarrollo. Entonces aquí ustedes van a desarrollar el nuevo software, ¿verdad? Eh, según los parámetros que se han requerido. Y ustedes como analistas de sistemas van a revisar que ese software que se esté desarrollando esté de acuerdo con lo que los usuarios han pedido, ¿verdad? Y con las especificaciones que se han requerido, ¿no? Entonces ustedes van a hacer una especie de supervisores donde van a verificar que lo que se haga en base a las especificaciones. No es algo agradable ni fácil, pero se tiene que hacer si se quieren que las cosas salgan bien. A la par con el desarrollo, hay una cosa que a nadie le gusta hacer, incluso a mí no me gusta hacerla, que es la documentación. Pero se tiene que hacer. A la par que se va desarrollando, se tiene que ir documentando. ¿Y por qué a la par? Porque si usted lo deja para después, ya se olvidó, ya no se acuerda o simplemente le da pereza. Entonces, para que eso no ocurra, hay que ir desarrollando a la par, hay que hacer, documentar para que todo quede escrito. No hay nada más feo que usted llegar a una empresa y que le dicen, ahí está el sistema, y usted no encuentra ningún documento de ayuda, o a veces encuentra el documento de ayuda y se da cuenta que fue escrito en el año 1980 y ya estamos en el año 2020, ¿no? Entonces es feo cuando usted se encuentra documentación desactualizada, y aunque desactualizada, aún así sirve. ¿Sí? Pero entonces, como usted no quiere que su predecesor, la persona que llegue después de usted, le dé dolores de cabeza, entonces usted dice, bueno, vamos a hacer los manuales. Y el desarrollo de los manuales incluye manuales de procedimientos, es decir, de cómo se hacen las cosas, ¿verdad? También incluyen ayuda en línea, es decir, que las pantallas, el diseño de su sistema tenga ayuda, que usted presione la tecla F1, que es un estándar, y se le cargue la pantalla de ayuda del campo que usted está trabajando. Si son sitios web, en los sitios web pues hay las FAQ, que son las preguntas frecuentes de los usuarios de cómo se hacen las cosas. Algunos programas tienen los archivos LIACME que especifican, dan ayuda sobre lo que ustedes están viendo, sobre lo que hace el programa. Y todo esto de aquí se debe incluir con el software. O sea, el software que ustedes desarrollan tiene que incluir todas estas ayudas, ¿no? Entonces, la idea de utilizar la documentación es indicar al usuario de cómo se debe utilizar el nuevo software. Recuerden que para los usuarios es nuevo y los usuarios no son de sistemas, y a muchos usuarios, por lo menos en mi época, tenían miedo de presionar un botón porque pensaban que la pantalla iba a explotar. Entonces, yo creo que ya ustedes no van a tener ese tipo de usuarios porque sus usuarios es una nueva generación que ha crecido con la informática, ¿verdad? Junto con la informática, pero los usuarios antiguos eran así. La idea es que esta documentación ayude al usuario a poder resolver algún problema que se le pueda presentar, ¿no? Entonces, la documentación es importante y no solamente para el usuario, sino para los desarrolladores, porque a veces, les cuento, a veces hay un programador que se va de vacaciones, entonces dicen, ¿sabes qué? Fulano, tú encárgate de lo que él está trabajando hasta que él regrese, y cuando va fulano y se sienta, no entiende ni papa, ¿verdad? No avanza, y generalmente está que le llama, oye, me encargaron hacer tal cosa, ¿qué hago? Ah, ya, sí, mira, solamente ándate a tal campo y cambia la I por la U. Así de sencillo, pero el que sabe, sabe, y el que no sabe, pues puede pasarse días y horas y hasta meter la pata. Entonces, estas son cosas normales que ocurren en estos ambientes, pero que la recomendación es que con la documentación ustedes ayudan a quitar todos estos dolores de cabeza. Entonces, no hagan a otro lo que no quieren que les hagan a ustedes. Documenten para que sus predecesores se encuentren con unos sistemas que digan qué bueno era el programador que pasó por aquí, qué inteligente, qué metódico era, ¿verdad? Para recibirse una felicitación a distancia. Ya, aquí los programadores van a hacer un rol clave, obviamente porque están desarrollando. Bueno, algunos hacen unos pequeños diseños porque el diseño mayor, el esquema del proyecto fue desarrollado en la fase de diseño, ¿verdad? Pero aquí también se hacen pequeños diseños, se codifican y se suelen eliminar los errores sintácticos, esto con la ayuda del lenguaje de programación. Entonces el lenguaje de programación elimina ciertos errores. Para poder ayudar a
asegurar la calidad del producto que están desarrollando, ¿verdad? Es bueno que los analistas de sistemas hagan una pequeña presentación del diseño, ¿verdad? Para poder explicar a los programadores una parte compleja del sistema. A veces los sistemas tienen partes complejas que no son de fácil asimilación, así estén especificados. Entonces es buena idea preparar una presentación del esquema general del proyecto para que los programadores lo puedan asimilar y si tienen alguna pregunta o dudas, puedan hacerlas en ese momento. Entonces, eso es muy buena idea. Ya, no sé si tienen preguntas con respecto al desarrollo, documentación del software. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aprovechen ahorita que estoy peleando con una botella de agua. Bueno, como no me han hecho preguntas, asumo yo que esta fase de desarrollo y documentación de software ya está entendida. Se me tapó mi botella de agua, que está congelada. Ya, les decía yo que ustedes aquí en esta asignatura es difícil porque este es un proyecto, estamos hablando de un proyecto de 6 meses, de 1 año, 2 años, hasta de 3 años. Entonces son proyectos grandes, entonces es difícil hacer todo el transcurso de todo el ciclo de vida, pues en una materia que apenas vamos a tener 2 meses tal vez de interacción, ¿no? Entonces todo esto aquí es muy difícil llevarlo a cabo, por lo tanto tienen que ustedes tener la idea clara para cuando les toque, ¿no? Bien, estamos entonces en la fase número 6, que es la fase de previo mantenimiento del sistema. Ya terminamos la fase de codificación, ya los programadores hicieron su magia, ya crearon un producto y entonces una vez que está listo el producto, se pone en producción, ¿sí? O por lo menos eso es lo que hacemos la mayoría, pero eso es un grave error. No se debe sacar un producto a producción sin antes haber hecho pruebas. No, ¿por qué? Porque aquí está la premisa, es mucho menos costoso detectar problemas antes de entregar sistemas a los usuarios. Eh, Algunos programadores son muy confiados, ¿verdad? Entre ellos yo. Entonces yo alguna vez tenía un sistema de caja y me tocó hacer una modificación que no era muy grande, entonces yo me confié, dije, le hago la modificación, ya está. Y me había olvidado que como era un proceso muy pesado, yo había comentado ciertas partes del proceso para que sea más rápido, ¿no? Porque estaba en ambiente de pruebas. Entonces yo me había olvidado que comenté, soy humano, compilé, ¿verdad? Puse el sistema en producción, me confié, lo puse en producción y yo estaba feliz de la vida porque dije, terminé rápido. Resulta que me llama el administrador del almacén y me dicen, oiga, no está cobrando, o sea, salen los productos, se descarga en inventario, pero no cobra. Y yo, ¿qué? Entonces en ese momento, pues, por suerte, yo había sacado respaldo del programa anterior, reversé el programa anterior, les dije que no cobraran, habían cobrado como 3 facturas, y yo estaba asustadísimo porque imagínense si ese error se me iba para todas las cadenas de almacenes, me hubiera tocado pagar yo todas las facturas de todo el día, imagínense. Y esto hasta que se dieran cuenta. Entonces, pues yo estaba así como que asustado, pues corregí rápido, me di cuenta que solamente me había olvidado de quitar el comentario, volví a compilar, ahí sí probé, y una vez que probé, pues ya puse en producción y me puse atento, dígame que no hay errores y que todo está bien, y tuve que hacer un proceso de cirugía mayor para arreglar esas transacciones que no se cobraron, y gracias a Dios, pues no me tocó pagar a mí porque no fueron muchas facturas y se logró cobrar, los clientes todavía estaban por ahí, se les pudo cobrar lo que era. Pero así, casi eso, y si hubiera sido eso a nivel macro, a nivel general, si hubiera sido algo que no me hubieran avisado, probablemente yo me hubiera quedado sin empleo, ¿no? Entonces es importante que ustedes hagan las pruebas, no se confíen, no crean que ustedes son los divinos programadores que no van a cometer errores, porque yo me considero bastante bueno y aún así he cometido muchos errores y muchas veces es por apurado, ¿sí? Porque somos muy apurados y porque no usamos la metodología. Entonces no cometan esos errores,
y hagan las pruebas para poder detectar los errores a tiempo. No es lo mismo que usted cometa un error en producción nadie le va a cobrar, lo van a retar probablemente, pero nadie le va a cobrar, ni se va a meter en un problema. Pero cuando una vez que usted sale de desarrollo a producción, en producción ocurre un error, de segurito que le vuelan la cabeza. Así que no se expongan a eso allí, prueben siempre los sistemas. Ahora, si yo hago un sistema que suma dos números, lo más probable es que cuando yo lo pruebe le ponga 2 más 2 y me dé 4 y yo sea feliz y digo, ya está. Por eso se recomienda que el programador no sea la misma persona que prueba el sistema. La persona que prueba el sistema tiene que ser una persona mala gente, ¿verdad? Con ganas de hacerlo quedar mal, para que le ponga toda la maldad en el sistema, para que lo pruebe bien. Entonces, el sistema se prueba con números negativos, con espacios en blancos, con letras, con números, con símbolos raros, con operaciones astronómicas, con operaciones muy chiquitas. Se le prueba con toda la maldad que ustedes quieran, porque como decía una profesora de análisis de diseño, ese sistema tiene que salir blindado contra balas, ¿no? Ella decía que si usted venía con una escopeta y le disparaba a la computadora, pues la computadora no se caía, ¿no? Entonces tienen que tener ustedes hacer sistemas blindados contra balas. Y por eso tienen que probarlos. Y quien los prueba no son ustedes, sino que son otras personas dedicadas a probar sistemas. Entonces, estas personas prueban con datos de muestra. Datos de muestra son datos reales, ¿no? Datos reales son datos de producción que ustedes cogen y los procesan en el sistema de prueba para ver si procesan bien. Si han procesado lo que el sistema anterior procesó históricamente, quiere decir que están más o menos bien. Adicionalmente a eso, yo siempre pruebo datos fuera de rango, o sea, pruebo datos muy chiquitos, datos muy grandes y datos intermedios y excepciones para ver cómo se comportan. Y así suelo probar yo. Aparte de eso, suelen existir bases de datos con datos ácidos, es decir, datos que no suelen ser comunes, que suelen ser extremos, pero que se utilizan para ver si su sistema lo soporta, ¿no? En pocas palabras, entonces, se tienen que utilizar datos de muestras que prueben bien el sistema, tanto en un ambiente real como en un ambiente ácido, o sea, un ambiente agresivo, para ver si el sistema soporta todos esos envases, ¿no? Entonces, se suelen elaborar planes de pruebas, es decir, vamos a probar primero esto, luego aquello, ¿verdad? Y estos datos de prueba se suelen elaborar en las primeras etapas del desarrollo del ciclo de vida de un sistema de información y se van refinando a medida que el proyecto va progresando. Entonces, se preparan los datos de prueba para tener en cuenta que el sistema va a trabajar bien. ¿Sí? Entonces, si pasa esto, y les hago esta pregunta, ¿ustedes creen que ya el sistema queda validado si se hace esta etapa de prueba? ¿Ya no vamos a tener problemas nunca más en la vida? Siempre va a haber problemas. ¿Quién dijo semejante cosa? Yo ¿Y por qué dijo semejante cosa? no creo que hoy en día haya un software sin errores, sin bugs. Ya, ¿y por qué? ¿Por qué? Cuénteme. Porque siempre hay casos en los que no validamos, siempre nos olvidamos de algo. Ya, pero en este caso no estamos hablando de que nosotros validamos, sino que hay un departamento especial, hay un área especial que prepara datos para probar ese sistema. Aún así, ¿usted cree que pueden existir errores? Sí, Sí, bueno, póngase ahí un punto de actuación en clase. Póngase ahí actuación en clase porque sí ha mantenido su criterio. Bien, efectivamente, como dice su compañero, hay problemas que se pueden presentar que no fueron considerados en la etapa de prueba o que simplemente los sistemas no fueron diseñados. Entonces, generalmente cuando usted saca un sistema a producción, en los primeros 6 meses siempre van a aparecer errores, a veces son pequeños, a veces son un poquito más graves, pero en los primeros 6 meses suelen aparecer errores. ¿Sí? Ya pasado el año, usted ya puede considerar que es un sistema estable. Pero los primeros 6 meses hay que estar atentos porque suelen aparecer errores. Los errores pueden aparecer hasta en 5 años. Hay sistemas que han aparecido errores hasta después de 8 años. Y es verdad. No sé si ustedes recuerdan, bueno, es que ustedes no recuerdan, ni siquiera nacía, creo. Yo cuando estuve en el año 2000, cuando pasamos de 1099 a 2000, se hablaba del error del 2K, que decían que las máquinas Intel
tenían un error en su BIOS que no se había previsto que las máquinas iban a pasar al año 2000 y por lo tanto las máquinas se iban a reiniciar en el año 1900. ¿Sí? Entonces se decía que eso iba a provocar un error en las fechas, en los procesos, en los bancos, y todo el mundo hizo una actualización de BIOS, de software, de los sistemas, ¿verdad? Pero al final de cuentas la cosa no resultó tan grave ni nada de eso, y no pasó nada más, fue la publicidad engañosa a la que ya hoy en día estamos acostumbrados, pero no pasó nada, pero era un error que se había pasado por alto, porque los que habían hecho los microprocesadores, pues no creyeron que íbamos a pasar al año 2000, ¿no? Entonces, ese tipo de errores se puede dar, ¿no? Entonces, efectivamente, después de años, ocurren errores inesperados, y es común, ¿no? Entonces, ningún sistema está 100% libre de errores, ¿verdad? Y si no, preguntémosle a Microsoft, que es muy común en ellos tener muchos errores. Y el problema por el cual ellos tienen tantos errores es porque ellos hacen capas de software, ¿verdad? O sea, porque no tienen un diseño desde el inicio. Desde el inicio, Windows no fue diseñado para todas estas cosas que hace, sino que ellos fueron como que, ya está Windows, le pongo algo más, algo más, algo más, y luego tienen que integrar todo eso, y eso genera mucho código, y ese volumen de código pues produce muchos errores, ¿no? Entonces, miren que hasta le han metido juegos o atajos o cosas raras ahí en su software, y ellos ni cuenta se han dado, ¿no? Entonces deben de tener en consideración eso allí. Por ejemplo, yo cuando programaba, yo solía crear en los sistemas una puerta trasera que se llama, y es que a veces yo iba y los usuarios decían que tengo un problema y nunca me dejaban sus claves, y yo tenía que esperarlos y perdía mucho tiempo, entonces me molestaba a mí tener que esperar 15, 20 minutos a que aparezca el usuario y me dé su clave, me pone la clave, se va el usuario, me sale un error y tener que esperar otros 15 minutos más. Entonces yo me creé una puerta trasera donde tenía una clave que me permitía ingresar a los sistemas y me permitía probar todas las opciones de manera rápida sin tener que esperar al usuario, cosa que no se debe de hacer, pero que yo hacía en esas épocas por necesidad, ¿no? Entonces, eso por ejemplo puede ser considerado como una debilidad del sistema. Bueno, creo que ya hablamos de lo que son las pruebas. Estamos hablando ahora del mantenimiento del sistema y la documentación. El mantenimiento es, por ejemplo, que el sistema está muy bonito, muy todo, pero alguien le dice, oiga, pero ¿sabes qué? Yo me gustaría ver también el reporte por producto. Y el sistema no tiene el reporte por producto. ¿Me puede poner eso? Entonces usted viene como programador y dice, ya, está bien, te hago. Eso es un reporte más, no es algo del otro mundo, entonces no está diseñando nada nuevo, pero está programando. Entonces, está usted dando mantenimiento al sistema. De repente, por ahí viene una persona y dice, ¿sabes qué? Hemos comprado un nuevo producto, pero este nuevo producto viene con regalo. Puedes ponerle allí un visto allí para indicar que ese producto tiene regalo. Entonces, usted no tiene que modificar la estructura, simplemente agregar un campo más, pero son cositas en las que usted va trabajando y va dando mantenimiento. Entonces, en esta etapa de aquí, pues usted va agregando ciertas cositas que no son de fondo, sino que son de forma, que son ligeras, y va agregando al sistema, ¿no? Y como el sistema siempre le están pidiendo requerimientos, entonces usted, el programador que trabaja en un proyecto, piensa que ya se va a su casa a descansar, y mentira, pues a veces se queda programando cosas, ya no con el mismo estrés, pero ya se queda trabajando y agregando más cosas y dando mantenimiento, entonces se genera más trabajo, ¿verdad? Que no es de diseño, sino que es de mantenimiento. Entonces ustedes se quedan con trabajo. Generalmente, los programadores que trabajan en un proyecto generalmente se quedan trabajando allí por una gran parte de tiempo. Entonces, eso es lo que se llama dar el mantenimiento, se lo da de manera rutinaria, y ese mantenimiento dura toda la vida del sistema de información. Un sistema de información puede durar de unos 5 a 8 años tranquilamente. Ya, entonces aquí habla que gran parte del trabajo rutinario del programador consiste en el mantenimiento, por lo cual las empresas invierten gran cantidad de dinero en este proceso, o sea, porque prácticamente le pagan el mismo sueldo para que usted se quede a dar mantenimiento. Hay ciertos procesos de mantenimiento como las actualizaciones de los programas que se pueden llevar a cabo a través de un sitio web del distribuidor. Eso es como nos tiene acostumbrado Microsoft, que dice, mira, hay unos nuevos updates, y usted le da el update y eso se actualiza solito, ¿no?
ustedes también pueden hacer así con su software, es decir, que ustedes actualizan la versión de su software con una versión mejorada y pueden hacer un sitio web para que se actualice, pero a veces las actualizaciones traen errores. ¿No les ha pasado a ustedes que actualizan su Windows y les sale un error que antes no les salía, ¿no? Y luego tienen que bajarse otro parche que arregle el error que causó el parche anterior. Entonces, estas son cosas normales y comunes que no deberían de pasar, pero pasan porque somos humanos, estamos involucrados allí, entonces producimos errores. La idea con esto de aquí es que cuando ustedes como programadores estén dando mantenimiento a un nuevo sistema, la idea es que su mantenimiento sea mínimo. ¿Por qué su mantenimiento es mínimo? Porque si usted hace mucho mantenimiento, significa tal vez que en la fase de análisis y diseño no se analizó ni se diseñó bien, porque si usted está haciendo mucho mantenimiento, algo tal vez no está funcionando bien. Entonces falló esa parte. Por otro lado, si usted genera mucho mantenimiento, está generando mucho código y entonces está aumentando las probabilidades de errores, ¿sí? Entonces no es muy bueno para la vida del sistema dar mucho mantenimiento porque sale caro, porque habla mal del diseño y porque puede generar errores. Y finalmente tenemos la fase número 7, que es la implementación y evaluación del sistema. Este es cuando ya todo está bien, ya fue diseñado, desarrollado y probado, ¿verdad? Y documentado, y ahora entonces sí, lancémoslo a producción. Aquí las cosas son serias, entonces aquí ustedes lanzan a producción y como les dije, tienen que estar atentos por durante unos 6 meses de cualquier pequeño error que se pueda producir. No, entonces aquí ya se implementa el sistema. Pero ustedes no pueden lanzar un sistema y decirle al usuario, mira, ahí está el sistema nuevo, chao, ya terminé mi trabajo y me voy. No, esos usuarios nunca han utilizado el sistema nuevo y por lo tanto tienen dudas. Entonces, para evitar esas dudas, tiene que existir una fase de capacitación, ¿no? Entonces ustedes deben de capacitar a los usuarios para que los usuarios puedan utilizar el sistema y sepan cómo utilizarlo y sepan desenvolverse, ¿no? Si ustedes son una empresa que distribuye software, es decir, que venden software, probablemente ustedes son los encargados de la capacitación. Si ustedes son una empresa que desarrollaron casa adentro su propio proyecto, entonces ustedes son los encargados de encargarse de la capacitación, ¿no? En todo caso, en su rol de analista de sistemas, ustedes tienen que supervisar que la capacitación se lleve a cabo y ustedes como analistas de sistemas deben aprobar la capacitación, es decir, que cuando la empresa sea de adentro o sea de afuera capacite a los usuarios, ustedes tienen que dar su visto bueno de que esos usuarios están capacitados porque van a trabajar con el sistema y obviamente deben de poder trabajar sin mayores contratiempos, ¿no? Eh, también, también, antes de la implementación, hay que ver que ese sistema nuevo tiene cero información. Entonces, ustedes tienen que prever de antemano en la fase de análisis y diseño, tienen que determinar si ustedes van a comenzar con información desde cero, que casi nadie lo hace, o si van a traer la información del sistema viejo al sistema nuevo para que ya exista una información histórica. Personalmente, yo no les recomiendo que se metan en este proyecto de traer la información del sistema viejo al sistema nuevo. Yo he participado en 3 migraciones, esto se llama migración. La mayoría de los proveedores no se involucra con migraciones porque sabe que es un dolor de cabeza que puede ser incluso más complicado que el mismo desarrollo de software, porque la información en los sistemas viejos son incompletas, desactualizadas o llena de errores, lo que se conoce como basura en la información. Y si usted a un sistema nuevo le mete una información incorrecta o basura, lo que le va a arrojar es basura, no le va a servir. Sea que tenga usted el mejor sistema del mundo, si usted le mete datos equivocados de entrada, va a tener datos equivocados de salida. Entonces, ustedes tienen que evitar eso de allí, no tienen que hacer eso, no se comprometan si pueden, no se comprometan, y si se comprometen, planifíquenlo bien, revísenlo bien, para que lo puedan hacer despacio, no al apuro, para solucionar estos problemas. El mayor problema que yo me he encontrado con información histórica es que está sucia, tiene errores. Por ejemplo, cédulas con 000, cédulas con 111, nombres como por ejemplo Juan, Pepito o XXXX o YYYY. Entonces nombres incompletos, direcciones que dicen 1, 3, teléfonos que dicen 0, ¿qué más? Ciudad que no tiene, y cosas así, ¿no? Productos que no tienen precios o tienen precios negativos o que tienen un stock de 10.000 cuando realmente no existe nada.
Y ustedes tienen que considerar que como ustedes, analistas de sistemas, tienen prohibido modificar los datos. Usted no puede modificar los datos. Ah, ve, ahí tiene 0, voy a poner un nombre ficticio. Ustedes no pueden modificar los datos porque los datos son sagrados, ¿sí? Entonces, tienen que determinar con la gerencia qué se va a hacer con esos datos, pero no pueden modificarlos. Ustedes no pueden decidir que eso no es un cliente, o que eso es un cliente, o que eso no es un producto, o que eso es un producto. Pueden meterse en muchos problemas. Por lo tanto, modificar un sistema viejo, por ejemplo, donde las fechas son día, mes, año, a veces hay año, mes, día, día, año, mes, o sea, está hecho una sopa, me he topado con sistemas así, y uno no puede determinar qué es correcto o qué no es correcto, ¿sí? Entonces es muy difícil tomar esas decisiones. Por ejemplo, fechas que dicen 2, 3, 90, o sea, el 2 de marzo del año 90 o el 3 de febrero del año 90. No puede determinar qué es. Entonces, esos problemas se encuentran allí en la migración, datos erróneos, datos inconsistentes, clientes duplicados, cosas que son difíciles de manejar y son dolores de cabeza, y por lo tanto, mi consejo es que no se metan o no lo incluyan o pónganlo como algo aparte, pero da muchos dolores de cabeza. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Déjenme detener esto aquí. Ya estamos ahí sobre la hora. Ya, entonces hemos cubierto todo lo que tiene que ver con la fase de análisis y diseño, ¿verdad? De un sistema de información, el ciclo de vida de un sistema de información. Y esas son las 7 etapas que ustedes en algún momento van a estar involucrados, ¿no? Entonces esa es la parte metodológica que ustedes tendrían que realizar. Vamos a ver otros diseños en la siguiente clase. Si no hay preguntas, yo creo que nos estaremos quedando por allí. Déjenme copiar su asistencia. No se olviden de marcar la asistencia en el aula virtual. Ahí estoy copiando su asistencia. Ya la copié. Y bueno, si no hay más preguntas, pues yo creo que nos vamos a quedar por allí. De mi parte, pues, muchas gracias y que tengan buenas tardes, y nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Gracias, ingeniero. Gracias. Tenga buen día. Buenas tardes. Gracias. Gracias, que tengan un buen día, ingeniero. Gracias. Cuídense. Listo, jóvenes, entonces procedo